¿Qué pasaría si una de las versiones más débiles de Saitama se enfrentara a las variantes de Invencible? ¿Podría esta versión de Saitama detener la guerra? Para que podamos saber la respuesta, primero tenemos que empezar a analizar qué tan fuerte es Saitama con pelo. En principio, tenemos que tener en cuenta que el Saitama que tiene pelo no es para nada débil, debido a que cuando Saitama se propuso su entrenamiento en 300 días, ya era extremadamente fuerte y obviamente todavía tenía pelo, por lo que en términos de habilidades físicas ya tenía grandes logros, como por ejemplo derrotar con un solo golpe a un monstruo gigante, el cual había derrotado a 3 héroes de clase A. También puso a la ciudad entera en un refugio, además de aguantar una paliza de un monstruo nivel tigre que era capaz de destruir autos y murallas de concreto con mucha facilidad, y Saitama logró derrotar a este monstruo solamente perdiendo un diente que ya tenía en malas condiciones. Y curiosamente, Saitama también derrotó a este monstruo nivel tigre de un solo golpe. Por lo que podríamos decir que en términos de durabilidad y fuerza, Saitama es muy fuerte. Pero la mejor característica que tiene esta fase de Saitama es su velocidad, ya que en una ocasión Saitama se dio cuenta que se le estaba cayendo el pelo, y la única forma que él tenía en ese momento para poder ver cuánto pelo se le estaba cayendo era moverse más rápido que su propio reflejo, y moverse más rápido que tu reflejo involucra que seas más rápido que la velocidad de la luz. O sea que en otras palabras, Saitama no solamente derrotaba a enemigos con un solo golpe, sino que también era extremadamente rápido. Ahora que sabemos qué tan fuerte es Saitama, necesitamos saber qué tan fuerte podrían ser las variantes. Como algunos sabrán, en la Guerra de Invencible se da a entender que las variantes no son tan fuertes como el original, o sea, Invencible. Además de que la mayoría de las variantes de Invencible fueron derrotados por héroes que no son realmente fuertes, aunque obviamente no es el caso de todas las variantes, debido a que las variantes que quedaron al final de los 3 días fueron las más fuertes, y esas variantes podríamos decir que tienen el mismo nivel de fuerza que Invencible, por lo que para Saitama serían un mayor desafío. En este caso, la mayor estrategia que podría seguir Saitama sería empezar a pelear con las variantes más débiles, para entender qué tan fuertes son, y como dije anteriormente, estas variantes son muy débiles, por lo que para Saitama no sería muy difícil, ya que Saitama ha podido derrotar enemigos mucho más fuertes de lo que son las variantes débiles de Invencible, como por ejemplo cuando peleó con el monstruo gigante, el cual lo derrotó de un solo golpe. Cuando Saitama elimine a todas las variantes débiles, solamente le quedarían las variantes más fuertes. Pero a pesar de que Saitama se puede mover más rápido que la velocidad de la luz, no podría derrotar a todas las variantes fuertes por su cuenta, principalmente porque se quedaría sin tiempo y las variantes lograrían escapar. Es por eso que tendría que recibir ayuda de parte del Invencible original, y de esa forma podría pelear contra ellos de 2 en 2. La pelea para Saitama contra una variante fuerte no sería tan difícil, debido a la grotesca diferencia en velocidad, sin mencionar que también Saitama posee una fuerza de golpe parecida a la que tiene un Viltrumita. Pero a pesar de estas dos grandes ventajas, Saitama todavía está por debajo en contra de un Viltrumita en términos de durabilidad, ya que, como dije antes, Saitama fue herido por un enemigo mucho más débil de lo que podría ser una de las variantes fuertes. Lo que quiero decir es que Saitama es muy fuerte, pero no podría aguantar muchos golpes. Es por eso que necesitaría ayuda de parte del Invencible original. En resumen, Saitama sí puede detener la guerra, pero solamente si tiene ayuda del Invencible original. Si te gustó el video, suscríbete y ve el video recomendado. Nos vemos a la próxima.